Queridos amigos, qué sabroso volver a estar junto a ustedes aquí, ustedes y yo. Y vamos a comenzar con algo muy especial. ¿Por qué? Porque quise invitar a alguien que para mí ha sido realmente especial, porque cambió mi vida. Yo toda la vida he estado por todos lados tratando, no vitrineando, viendo cómo puedo mejorar esa parte espiritual, porque ok, la parte física, la deportiva, la parte de conocimiento, pero me falta eso, como que centrarme en algo. Ya había ido a muchos cursos, de hecho conocí a Deepak Chopra cuando ya casi nadie, hace más de 30 años atrás. Estaba un poquito como que ya no creía mucho en nada. Hasta que estoy con mi hermana y me invita a un lugar y me dice, te voy a presentar, Francis, a una persona que te va a encantar. Vamos a hacer una ceremonia de cacao y además vamos a hacer una reunión de 4 días en el campo, rodeados, no en hotel, en una carpa. Bueno, ok. Y bueno, cuando lo conocí, me enamoré de su filosofía. Dije, este sí es de verdad. Y aquí lo tenemos junto a nosotros y les voy a presentar a Cristian Mesa. Cristian Mesa es nuestro invitado de hoy. Él es mentor de saberes tradicionales, terapeuta, coach espiritual, pero es más bien, a él le gusta que lo vean como masterizador de vidas. Y su nombre espiritual es, vamos a ver si los pronuncio bien, Bodhinanda. Así es. Bienvenido de verdad, Cristian. No sabe, además que es un punto de suerte para mí tenerte aquí. Yo Gracias. sé que esto va a ser grandioso porque tú has sido uno de los invitados más especiales que tenemos aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a este espacio tan lindo que nos recibe hoy. Y sí, ha sido un gran como regalo, ¿no? De darnos este espacio juntos después de no vernos un tiempo. Imagínate. Seguir en contacto, pero no vernos. De México ahora, hasta acá. exactamente, de Los Cabos aquí a Miami. Cuéntanos, ¿qué significa ese nombre, tu nombre espiritual? ¿Cuál es el significado? Bueno, el nombre espiritual lo dan varios maestros budistas en mi vida, en un camino pues largo realmente. Y lo que traduce es el contenedor que comparte la sabiduría con dicha y alegría. Entonces, Bodhi y Nanda. Nanda es la primera partícula de la conciencia o de la creación. Bodhi también es como de los bodhisattvas que ya están despiertos. Entonces, compartir esa información de la forma más dichosa, más alegre, pero con claridad y con funcionalidad. Es más o menos como se traduce un nombre de alma. ¿Cuánto tiempo llevas en este camino? ¿Desde cuándo te iniciaste y cómo? Yo, sin querer, empecé a tener contacto con las comunidades indígenas de Colombia a los 16 años. Luego, en mi universidad, me enfoco en trabajar para ellos o con ellos. Y de la mano voy aprendiendo otras cosas. Termino mi universidad, tengo una empresa con todo lo que es de comunidades indígenas tradicionales, los mitos, los ritos. A mí me dejaban ir a escuchar las charlas, pero yo no podía ni escribir, ni grabar, ni nada. Empecé a tomar medicina de yagé, que es del Putumayo. Y luego cuando me fui a Europa, pues me enfoqué, me intenté olvidar de eso, me enfoqué en el diseño y en la ingeniería y la verdad es que fue un vuelco en mi vida completo porque todo lo que me mostraba la vida era hacer pues sanaciones, cosas con las manos, ceremonias. Trabajé de terapista en un hotel y en el hotel cuando decido irme a la India me dan todos los feedbacks y decían manos de santo, me has sanado, me has curado. Entonces yo le digo a la vida, pues si es por aquí, muéstrame el camino. Y pues me voy a la India a formarme como Oneness Trainer Awakening, se llamaba, en una universidad que se llama la Oneness University en esa época, que era de Ama y Bhagavan, 2 maestros. Y pues recorro un poco la India para buscar quién era o con quién yo podría contar para poder profundizar. Y bueno, ahí empiezan a salir muchas como dudas y al mismo tiempo muchas respuestas. Y al final de 6 meses me regreso y me centro y olvido el diseño, la ingeniería y me centro solamente en ayudar a las personas. Que ya lo hacía, pero no como una forma de vivir. Yo te veo a ti por todos lados, te veo en Panamá, te veo con los indios en Colombia, te veo metido en muchísimos campamentos. Y inclusive la vez que estuvimos juntos, que estuvimos 4 días juntos, veo que
que tienes una gama de metodologías. ¿Cómo podríamos nosotros concretar? Mira, Francis, mi método se basa en esto y esto son lo que yo uso o lo que yo más practico. Lo que yo más practico personalmente es la meditación, los mantras y digamos que algunos ejercicios de las mañanas y en las noches que algunos podrían considerarlo como rituales, pero pues es un rito, es simplemente tener la práctica constante. Lo que yo enseño a la gente son prácticas que le ayuden o herramientas que le ayuden a resolver sus problemas emocionales, mentales, físicos y algunos que llamamos como espirituales, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo le llamo eso la cartografía del ego. Yo hice todo y me enseñaron a hacer todo lo que uno lee en los libros, que es que conquistar, matar o acabar con el ego. Eso no funciona. Entonces, aunque lo intenté 7 años, porque pues me dediqué a estar al servicio de esta universidad, durante 7 años viviendo de lo que me diera la gente. Yo no cobraba un fee, sino lo que la gente quisiera. Si se sanaba, me daba. Nunca me faltó nada, nunca quedé con deuda. Pero encontré una metodología muy práctica y es empezar a reconocer por qué yo siento miedo, vergüenza, orgullo, rabia, abandono, rechazo. Y empezar a entender cómo funciona eso en lo sutil. Entonces mi emoción es una cosa, mi mente es otra cosa, mi cuerpo físico dice otra cosa y pues uno debe aprender a poner todo eso en una sola sintonía. Y eso es un ejercicio que yo hago a través de los años y es como encaminar a las personas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es su enfoque? Y desde ese lugar pues buscar la manera que su enfoque y lo que necesita esté alineado con sus creencias, con sus formas de vivir, con sus mayores miedos y necesidades sin tener que perderse a sí mismo. Entonces yo busco siempre ser una herramienta, yo, y ser un instrumento, yo, para mi vida y a partir de eso ofrecérselo a los demás. ¿Qué significa ser un instrumento? Significa que uno ha aprendido a pasar por su propia vida en todos los tonos y todas las notas. Eso no quiere decir que todas sean resonantes contigo, bonitas para ti o buenas para ti. ¿Qué significa ser una herramienta? Una herramienta es que tú puedes darle eso a esa persona para que lo use y en el momento que ya esté, pues que ya no lo use más y aprenda otra nueva herramienta para su vida. Entonces siempre pues busco que la gente se empodere, que se haga maestra de sí misma, que toque todo su sufrimiento y tome lo más difícil y lo vuelva su bandera de lucha, su compás, su tesoro más preciado, que a veces queremos aparentar que nada de eso nos duele o nos pasa, ¿no? Yo recuerdo en esos 4 días y nunca olvidaré la frase que era consciente de que estoy consciente. Así es. Y eso lo repito muchas veces y la gente que me conoce sabe lo acelerada que yo soy y cómo logré a través de todas esas enseñanzas tuyas, la yoga que practicamos, que fuimos al aire libre en esas caminatas, que fuimos a esos pozos a bañarnos, cómo yo fui poco a poco bajando mi revolución. Mi revolución, no mi energía, porque llegué como renovada, pero sí, y eso es muy difícil en mí. De hecho, yo he hecho muchísimos cursos de meditación, me quedo dormida, no, he tratado de meditar y fue de verdad que maravilloso. Ahora fíjate algo que a mí me encanta siempre estar indagando y que muchas de las personas que nos están viendo yo sé que les va a interesar. Se habla mucho ahorita de la parte utilizando las medicinas, que a mí me encanta ese mundo, no los promuevo ni no, sino es una cosa muy individual, pero aquí sí quiero que me hables un poquito. De hecho, estuve viendo unos estudios, creo que es una universidad muy famosa donde están utilizando estas medicinas porque te ayudan a abrir el cerebro y de poder, sobre todo la gente que sufre de depresión o adicciones. Así es. Entonces, cuéntanos un poquito esa parte de medicinas. Bueno, las medicinas yo empecé a los 16 años a tomar yagé. Digamos que durante 24 años, de esos 24, 25 años que llevo tomando yagé, 10 de esos años fue 100% al servicio de la comunidad indígena Cofán y algunos con la comunidad indígena Arhuaca. Y cuando digo al servicio es que yo les organizaba en Europa las ceremonias, los retiros, las salidas. Era su chofer, era su asistente, les preparaba de cocinar, de comer. Y ellos, pues evidentemente en gratitud y porque somos muy cercanos, pues me empezaron a enseñar cantos, los usos, las buenas prácticas, los cuidos se llaman entre la comunidad indígena. Y digamos que para mí eso era muy personal, era como, es un tesoro para mí el yagé o ayahuasca. Tampoco la promuevo,
ni nada. La gente que me conoce y le interesa, yo lo llevo donde el indígena. Pero pues luego con los años uno empieza a ver que pues en el mundo hay mucha gente que dice que es chamán o que es un taita o que es un, no sé, un hombre medicina, una mujer medicina, que hoy en día eso está de moda, pero es solo moda, porque realmente para poder dar una medicina debe tener muchos años de vuelo, de horas de vuelo. Yo, gracias a Dios, las he tenido, llevo 20 y pico de años, y paulatinamente empecé a introducir pues los mushrooms o los hongos psilocibes a mi vida y a la vida de los amigos y la vida de los pacientes. En Europa pues es muy, digamos que no está tan penalizado ni tan juzgado, es muy abierto. Yo viví 14 años allí, entonces de esos 14 años pues también tuve muchas aperturas a otras cosas, todo lo que es natural. Y pues todo ese proceso que viví con los indígenas Cofán, más todo lo que viví en el hinduismo, en el budismo y en la cábala o en el judaísmo, pues para mí ha sido como todo está hecho del mismo tejido y empecé a crear como una forma estructural de medicina y de ceremonia para ponerlo al servicio de las personas, siempre y cuando que la persona esté consciente y pueda resolver sus traumas. Efectivamente el DMT, que es lo que está compuesto el yagé y otras plantas, otras medicinas naturales, pues ayuda a vivir muchas experiencias traumáticas de una forma muy ligera, muy suave, pero sigue siendo una medicina fuerte y que se requiere mucha conciencia y mucho poder interno, sobre todo humildad, para poder acompañar. Luego está la psilocibina, que es un poco más amable, más dulce, con cacao, te abre el corazón, te permite ver en tercera persona toda esa cosa que te duele, que te inunda todos esos pensamientos y como te deja ver en tercera persona, pues tú vas resolviendo los traumas, la ansiedad, la angustia, la depresión. Pues uno no puede considerar que son una molestia, son una enfermedad o una condición. Yo lo prefiero ver como una condición del ser humano que está pensando en el futuro o viviendo en el pasado, pero nunca en el presente. Entonces siempre está con el tiempo corriendo para un lado y para otro. Cuando uno toma medicina como el cacao y la psilocibina, lo que hace es que empieza a abrir un espectro muy bonito donde tú te ves a ti mismo perdiendo el tiempo en eso, invirtiendo energía en eso, haciendo cosas que no, y empiezas a perdonarte, a entrar en contacto contigo, a encontrar paz con lo que has vivido en tu vida y dejar de un lado la víctima, la persecución interna y como todos esos roles que tiene el ego que te invitan a vivir en un lugar que no es agradable para darte cuenta que la vida es mucho más que lo que uno ha definido. Entonces a veces uno se define como yo fui un malo, fui una mala madre, un mal padre. No, nadie hace lo peor que puede. Aun cuando la persona cree que hace lo peor que puede, está haciendo lo mejor que tiene en ese momento. Y la medicina se lo muestra aún. Hay unos estudios hermosísimos de cómo funciona la corteza cerebral y el cerebro cuando estás en medicina, cómo puedes empezar a disociar todos esos traumas de una forma sencilla, rápida y ágil. Y estos son estudios que están guardados, otros que están en Hopkins, por ejemplo, tiene unas investigaciones hermosísimas. Nosotros en Colombia estamos haciendo unas investigaciones con los indígenas también de cuáles son las mezclas, cuáles son las cepas, cómo acompañar a personas con alto rendimiento, por ejemplo, que tienen exigencias, a las personas que tienen que cumplir un horario, un tema. Sí, la gente que está metida en la política, las personas que están metidas en el gobierno. Acompañamos un montón de personas, indiferentemente de su estatus social, credo o lo que sea, porque aquí no hablamos de un Dios o de una religión, sino más bien hablamos de un ser divino que es humano, y que esa humanidad hay que ponerle esa divinidad y dejar de creer en cosas que te limitan y empezar a verte como algo que no eres limitado. Entonces ahí empiezan a pasar los milagros, las personas con cáncer, personas que están desahuciadas médicamente llegan y se curan o tienen más años de vida o se mueren en paz y no creyendo que su vida ha sido lo peor. Pues eso, nada de eso tiene precio primero. Y segundo, tiene un valor increíble para la persona como para las familias. Entonces, pues eso es lo que hace una medicina cuando está bien tratada, cuando es respetada, cuando es bien llevada, ¿no? Que te abre una posibilidad tan amplia que entonces dentro de esa posibilidad tienes infinitas posibilidades para poder buscar cómo resolver, amar, crear y construir y co-crear una vida mejor con los demás, ¿no? Además que son naturales, porque Total. son dadas todas por la naturaleza, Total. ¿saben? Que no es nada fármaco ni nada. Nada. Este programa lo ven muchos deportistas, es la esencia. En alto rendimiento, ¿qué nos pudieras tú aconsejar de toda esa metodología que tú utilizas? Mira, Francis, y yo digo ahorita, mientras te escuchaba hablar,
Yo decía, ojalá que lo hubiese conocido antes en mi época que yo entrenaba a campeones, porque esa parte siempre es muy interesante, porque todo el mundo la parte física, pero esos nervios, esa angustia, viene la competencia, perdí, eh, ¿sabes? ¿Cómo lo tratarías tú con toda tu metodología? Mira, yo estuve entrenando triatlón con Merey y en Colombia y pues era la competencia y la autoexigencia. Mi naturaleza le gustaba eso, pero llega un punto donde eso ya no gusta más. Entonces es cómo puedo hacer lo mismo sin tener que castigarme. Cómo puedo hacer lo mismo encontrando un punto medio. Entonces es, ok, si te gusta entrenar, doblarte 8 horas al día, genial. Pero también hay que encontrar un punto medio donde eso sea divertido, donde no solamente hables de eso, sino que haya un espacio para abrirte la mente a algo más. La respiración consciente es algo que a veces a uno no le enseñan y uno aprende a respirar porque nadó o porque le tocó pues triatlón, tienes que aprender a respirar. Pero aún así ahí no hay un ejercicio consciente de respiración, sino es un ejercicio mecánico para poder aguantar o llegar a lo que sea. Pero cuando uno empieza a aprender a respirar, es un ejercicio que involucra el cuerpo. Pero luego viene algo que se llama habitar. Y eso a veces uno en el consciente no lo tiene claro. Uno cuando habita una casa, uno compra la casa y está en obra gris. ¿Cómo la habitas? Cuando la pintas con los colores que te gustan. Como este escenario, como lo que estamos, está habitado de toda la esencia de ti. ¿Sí? De todo lo que has hecho, de todos los deportes que has tocado, de todas las personas que está habitado por ti. Pero luego que yo lo habito, ¿qué puedo hacer? Sentir. Sentir cómo me siento con esto que estoy habitando. Pero uno no hace a veces eso o casi nunca en su cuerpo si no ha tenido algo que lo mueva emocionalmente. Entonces cuando uno está corriendo, cuando uno está entrenando, uno debería estar respirando, habitando y sintiendo lo que pasa dentro de uno para luego observar cómo me siento. Lo que tú siempre dices, consciente de que estoy consciente. Y cuando eso viene de un mantra que es Aham Nivedina, Aham Atmas en sánscrito, y es estoy consciente de que soy alma. Como tenemos tantos juicios a lo dogmático, pues es más fácil decir estoy consciente de que estoy consciente de qué, de mi respiración, de mi dolor, de mi incomodidad, de mi mente, de mi duda, porque todo lo que es competencia llega un momento que deja de ser físico y se vuelve 100% mental. Es ahí donde el físico dice no más, pero la mente dice yo sí puedo y hace una inyección de algún lugar y saca uno una energía extra, que siempre existe ese extra, pero eso es la pasión, la fe, la confianza, la voluntad, que uno no la ve en el deporte a veces, pero el que está metido ahí la siente y saca esa energía. Pero uno la podría hacer cada vez más consciente de hacerlo a su propia liberalidad si aprende a habitar su cuerpo. Esos 4 estados del ser son fundamentales. Luego que un deportista entiende esos 4 estados del ser, entonces empieza a escuchar su cuerpo. Y una de las cosas que tiene mucho el deporte de alta exigencia y alto impacto son las lesiones. Pero las lesiones vienen ¿por qué? Porque no he escuchado mi limitación. Porque quiero ser ilimitado y competir. Pero si yo escucho mi limitación, puedo descansar un día, medio día, y ahí tengo 3 días más para seguir dando. Pero entonces es esa autoexigencia que nos han inculcado, la que puede ir diluyéndose a través de la meditación, la integración emocional, la gestión de cómo yo me hablo a mí mismo. Porque yo puedo ser un muy buen competidor, pero ¿cómo me hablo? Hágale. Y me digo cosas fuertes o palabrotas, y o puedo hablarme también con amor y con dulzura, y aún así también ser muy bueno con lo que elegí competir, o con lo que elegí hacer en mi deporte, que me guste, ¿no? Cuéntanos cuándo vuelves a estar por estos lados o sabes lo que vamos a hacer permanentemente. Me vas a mandar la agenda para Perfecto. que la gente sepa con anterioridad en qué país vas a estar, qué cursos vas a dar. Ahorita estás aquí en los Estados Unidos, después te regresas porque pronto vas a ser papá. Así es, gracias. Así Sí. que eso, imagínate, qué emoción, qué se siente. Pues para mí es un gran regalo, es una bendición. Yo siempre le pedí a Dios en los momentos de... Yo he estado muerto 2 veces clínicamente. Y la primera vez yo le pedí a la creación o a Dios que quería vivir la experiencia de ser padre. Eso pasó ya hace bastantes años, hace más o menos 10. Y ahora que tengo la dicha de poder vivir lo manifiesto de ser uno, un papá,
ver a tu padre como igual, a tu madre también, y a la esposa como crea, la manifiesta la vida, pues es algo muy emotivo, pero es algo que te llena de una vida que uno no sabe ni siquiera cómo explicarlo. Y yo sé que hay más dicha por vivir, porque yo me siento dichoso, pero dentro de mi sistema sé que va a haber más dicha para sentir cuando llegue mi hijo a este mundo. ¿Qué religión crees en algo? ¿Llevas alguna religión especial o...? Digamos, tengo un reconocimiento como un sacerdote budista que se llama Acharya, que sería en correlación a lo católico como un obispo. Entonces yo puedo dar matrimonios, defunciones, bautizos, ceremonias de well-being y todo esto, por todo el estudio y la práctica que he hecho. Pero más allá de los títulos, yo creo que lo que yo proclamo y siento como algo que es muy, muy para el ser humano es la virtud. Entonces mi religión es cultivar virtud para mí. Y estudio a Jesús, he estudiado a Melquisedec, a Shakyamuni Buda, he estudiado el Corán, la Torá, he estudiado todo lo que se puede estudiar para sacar lo mejor de ahí. Y eso se lo agradezco mucho a la congregación a la que represento, que es la Mahasriya, que es una congregación budista esotérica, donde estudiamos todos los dogmas y ismos y sacamos lo mejor de eso para ofrecerlo al mundo. Lástima que no trajimos ningún instrumento, porque no solamente Cristian también toca, canta y bueno, va a sacar un disco de melodías una vez que nazca el bebé. Pero, sí trajiste, para que nos embrujes aquí un poquito y todo, porque ya estamos terminando, porque es que trajiste tu flauta. Esta es la armónica. Mira, armónica, perdón. Tú dijiste que trajera algo y bueno, esta es una música tradicional. No, y me trasladé cuando hicimos la aquel ceremonia. retiro con aquella fogata y tú estabas nos pasaba de verdad. Así de funciona verdad. la medicina tradicional. Esto es música para medicina. Tan bello, Así tan que bueno, bello. gracias a todos por Cuando saques permitirnos tu esto. disco, Te lo mandamos. inmediatamente. Claro. Y para despedir, una cosita, tú eres colombiano, yo soy venezolana. Ajá. ¿La arepa de dónde es? De todas partes que le guste la arepa. Pero sabemos que tenemos arepa en Venezuela, arepa en Colombia. Por ahí dijeron, la que está llenita, bien gordita de cositas es venezolana. Y la que es flaquita, delgadita es colombiana. Pues eso te lo soplaron. Sí. Bueno, vamos a ver. Mira, ¿y quién soy yo? Tú eres la autoridad del deporte. ¡Oh! Y eso me parece maravilloso poder estar contigo y compartir. Gracias, Muchas corazón. gracias. Nos vemos pronto. Gracias.